Bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast, un podcast diferente, donde vamos a hablar con diferentes personas que, bueno, nos van a hablar de mundos que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero siempre son muy interesantes. Comenzamos con el primer capítulo de Estado de Flow. Así que, bueno, para que lo disfruten, para que puedan obviamente empezar también en este mundo de despertar de conciencia, espiritualidad y mucho más. El día de hoy me acompaña una chica muy simpática, una persona que también ha estado en este mundo del desarrollo personal y bueno, vamos a conocer su historia. También nos va a contar de un viaje que pudo hacer también a Europa, en donde, bueno, fue parte de justamente este proceso de despertar. Ella es Charlotte Inga y obviamente la tenemos acá en nuestro estudio. Charlotte, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias por la invitación. Charlotte, bueno, sabemos que estás un poco... que no sabes qué te voy a preguntar. Sí. Y es perfecto porque justamente este podcast es para esto, para que nos relajemos, hablemos y bueno, y como ya estamos un poco más despiertos, de repente los temas no los proponemos nosotros, sino que vienen llegando Van fluyendo. de otro lugar, justamente, así que está perfecto. Bueno, pero y aún así, para iniciar y darle un poco de estructura, queremos saber quién es Charlotte, ¿bien? Y a qué te dedicas actualmente. Bueno, soy Charlotte Inga, soy chilena. Actualmente estoy en un proceso de conocimiento, autoconocimiento y un camino espiritual. Así que todo lo relacionado que hacía antes de eventos, administración, que fue lo que estudié, ahora es todo un tema más espiritual, de expansión de conciencia, de respiración. Así que actualmente lo que hago son sesiones de Reiki. ¿Ya? Reiki es canalizar energía de la fuente para que la persona pueda sanarse no solo físicamente, sino que emocional también. También Yin Yoga, que es una yoga mezclada con medicina tradicional china. Entonces trabajamos como los canales energéticos, los meridianos y las emociones y los órganos. También hago sesiones de breathwork, como el estilo Wim Hof, que son con apneas, retenciones y también haciendo como un squeeze muscular para activar la glándula pineal. Y activación Kundalini. Esas son las cosas a las que me dedico actualmente. Y todas son relacionadas como energéticamente, respiración y conciencia. Wow. ¿Y partiste hace cuánto tiempo más o menos con todo este tema? Hace como 2 años y algo me fui a Barcelona a vivir. Y allá tenía mucho deseo de aprender a manejar la energía como un chamán. ¿Ya? De hecho, yo decía que quería ser chamán cuando llegué allá. Entonces hice distintas formaciones y empecé allá a hacer ya sesiones de breathwork, de Kundalini, de Reiki. Ya, güey, pero antes de esos 2 años, ¿cierto? Sí. Chile. Chile. Estamos en Chile. Dijiste que estudiaste administración, ¿cierto? Sí. Además también te dedicabas al mundo de los eventos, Sí. ¿cierto? Como modelo seguramente, promotora, anfitriona. Ya. Pero ¿en qué momento de ahí saltamos a chamán? Así como algo pasó. Hace como unos, creo que como el 2019, tuve una experiencia muy mística en la que tomé algunos psicodélicos Ya. y sentí que me transformaba en energía. Y cuando uno toma algunos psicodélicos en tu cerebro, se activan más conexiones neuronales. Entonces lo que tu cerebro generalmente filtra para que no lo veas, en un estado con psicodélicos con toda esta red neuronal más amplia, tú puedes percibir cosas que normalmente tu cerebro filtra. Entonces empecé a percibir como la energía en el ambiente. En ese momento yo no sabía lo que era, pero para mí era como ver el universo o el cosmos. Y cuando tú le enseñas a tu cerebro a ver esto en un estado expandido de conciencia, como con psicodélicos, después tu cerebro es capaz de verlo en un estado normal. Entonces yo después, estando en un estado normal, veía algo en el ambiente y yo decía, ¿eso qué es? ¿Qué es? Porque no es polvo, no es humo, no es... Se veía como algo, como una interferencia. Entonces era como, yo quiero ir allá. Yo quiero estar con, no sé, la región espiritual. Yo quiero ir como a ese mundo que veo que no sé qué es. Y en mi mente solamente era como energía, chamán. Era como... no tenía Los dos palabras. conceptos así como... Sí. No ¿Ya? tenía palabras para explicar qué era eso. De hecho, en ese momento no sabía nada espiritual. Entonces era como... Pero esa es la pregunta, como que antes de haber tenido como este acercamiento, ¿cierto? A los psicodélicos, ¿no había nada antes? ¿Alguna situación, algún momento que tú de repente digo, no sé, te diste cuenta que existía algo más como de lo que estabas viviendo en ese momento? Para mí, antes de eso, bueno, mi familia es religiosa, es cristiana, ellos creen en Dios, en Cristo,
ellos hablaban de una esperanza que la Biblia habla de la gente que se va al cielo y la gente que queda en la tierra como un paraíso. Y yo siempre quería ser de los que se iban al cielo. Entonces, como que sabía yo que había como una forma quizás de irse al cielo o irse a esta región espiritual, el universo o cosmos, como uno lo quiera llamar. Entonces, de ahí como que tenía la semilla de que yo no quería estar en la tierra, sino que quería irme para allá. Y siempre, toda mi vida he sentido como que este no es mi hogar, como que estoy lejos de mi hogar. Entonces cuando, Siempre he sentido eso, sí, siempre he sentido pero como así que, como de más niña, sí, como de chica, como que este no es mi hogar, como que no pertenezco acá. Como que mi hogar es en el cielo. a lo mejor eres de otra raza, una Pues, play, ¿cómo se llama? pleiadiana, Sí, claro. sí. Bueno, somos semillas de otras razas también. Entonces tenía como ese deseo. Y cuando tuve esta experiencia muy mística en que me convertí en energía, fue como que ratificó que había una parte de tu alma que se podía ir para allá. Y para mí, como la clave en ese momento era tratar de estudiar la energía. Yo sabía que quizás por la energía podía llegar Ese era hacia tu allá. camino. Claro. Bueno, yo estoy tratando de poder como ordenar, porque para mí es mucha información, ¿cachai? Porque estoy recién entrando en este mundo, entonces por eso para mí es importante como los invitados como tú que van a Ujú. estar, bueno, al final yo estoy como alumno, queriendo aprender, queriendo Ah, entender estamos otras todos visiones. aprendiendo. Claro, sí, pero tienen mucha más información que yo. Pero me llama la atención que cómo fue tan rápido como esta evolución, porque por ejemplo yo, no sé, hay mucha gente que estudia, ¿cierto? Que está en este mundo y siento como que tú en 2 años como que tuviste como varios Sí, avances, ¿o o no? sea, ¿Sientes que sí, fue como un poco sí. intenso? Yo siento que en ¿O dos te fuiste a años la fue, velocidad de la luz, así con la sí, a energía? la velocidad de la luz. Pero es que también hay que pensar que yo me fui a Barcelona y yo me dediqué 100% a estudiar y practicar. O Ya, sea, es diferente a una persona que, no sé, tiene su familia, no sé, hijo, estudia, su trabajo, que tiene claro, 1000 responsabilidades distintas. Es distinto entiendo, que su progreso va a ser quizá en 10 años a alguien que está 2 años como en un intensivo. te O sea, en entiendo. 2 años yo hice como 17 formaciones distintas. ¿Cuántas? 17. O sea, hice Reiki, hice 3 maestrías. O sea, Reiki uno tiene 4 niveles y hay gente que llega a las maestrías de Reiki, no sé, en 5 años, una maestría. O sea, Tranquila, claro, en cambio haciéndolo yo, pausado, con calma. claro, con calma. En cambio yo hice una y todos los días haciendo las prácticas de Reiki, Wow. así. Entonces, igual el crecimiento fue más explosivo porque estaba 100% dedicada a eso. Sin duda. Oye, y cada vez que, bueno, terminaba una maestría, Ujú. ¿cuál era la sensación La de verdad es que que faltaba, de que ya estabas como lista? ¿Cómo fue? o sea, por ejemplo, los niveles de Reiki, el primero es como para ti, el segundo es para hacerle a otro y el tercero ya va incorporando más símbolos. Cada símbolo son frecuencias distintas que uno usa para canalizar la energía. Y llegar a la maestría significa que tú puedes enseñar a otro y tú ya tienes, podríamos decir, la autoridad del linaje para ponerle el símbolo a otra persona. Entonces, como maestro, yo podría enseñarte e iniciarte en Reiki. Esa es la diferencia con la maestría. Yo todavía no he iniciado a nadie y pienso, para mí la maestría significa más eh, poder tener esa como poder o autoridad, pero para mí lo más importante es la integración de todo. Entonces, aunque terminaba la maestría, no era como que "Ay, me siento maestro". No, para mí realmente me voy a sentir maestra cuando ya integre esto con el tiempo y se lo pueda traspasar a otra persona. O sea, el Entiendo. maestro en realidad, para mí todo en realidad es la experiencia, porque la experiencia en el tiempo tú haces la integración. Nadie termina de estudiar algo y sale maestro de lo que estudió. No, cuando tú lo integras día a día, lo integras corporalmente, somáticamente, realmente es cuando ya integras el conocimiento. Oye, ¿y te costó, por ejemplo, entendiendo que antes de este viaje, ¿cierto? Tenías una vida más tradicional, Ujú. ¿cierto? Y así normal, no sé qué es normal, pero tradicional. Y te encuentras con todo este mundo diferente, pues, o sea, ¿te costó, dudaste, te cuestionaste algunas cosas? La verdad es que antes siento que cuando uno vive como muy en el mundo material, estás como adormecido y como más como un zombie. Como que no ves la profundidad de las cosas. Y cuando ya empecé este camino espiritual más profundo hace 2 años, es como que en un momento sentía que todo tenía que ser profundo o tener un significado en mi vida, o si no, no tenía sentido. Entonces, si iba a conocer a alguien, tenía que ser con una profundidad. Si, por ejemplo, a mí
Nunca me gustó mucho ir al gimnasio. Yo iba, pero siempre lo dejaba. Y cuando aprendí de yoga, para mí la profundidad era lo que significaba. No solamente hacer ejercicio, sino que es conectar contigo, con tu energía, es como una meditación en movimiento. Entonces, al final, darle la profundidad a las cosas como que le da un peso para que las mantengas. Y eso antes no existía, entonces como que uno se empieza a cuestionar las cosas que Eso te hace decir, como que como zombie. te replanteas como todo como estás viviendo antes, entonces. Claro, O sea, desde dónde y hacia dónde, pues. exacto. Por ejemplo, no sé, la comida, uno se cuestiona lo que está comiendo, lo que está entrando a tu cuerpo, qué tipo de cosas uno ve, qué tipo de cosas uno escucha, porque consumir no es solo lo que uno come, sino que lo que ves, lo que escuchas, con quienes te rodea, todo eso entra a tu cuerpo. Entonces uno empieza como, Oye, ¿y tus amigos, tu pareja, no sé, tu familia, ¿cachai? Como, ¿qué pasó? ¿También se te ha movido todo eso? bueno, con mis papás no hablo mucho, casi nada, Ya. pero claro, cuando ellos supieron que estaba aprendiendo del oráculo, de la energía, para ellos era como, eso es brujería. Y de hecho, creo que mi papá le preguntó a mi hermana así como, ¿está bien tu Está hermana? bien, hasta está bien Sí, psicológicamente, así estará como, bien. claro. Y, pero bueno, no sé, también Pero y las una... amistades, por ejemplo, también, porque me imagino que al darte cuenta de estas conductas, ¿cierto? Que lo estás obviamente haciendo desde otro lugar, también empezaste a ver también la conducta de otras personas, sin juicio, pero sí Ujú. entendiendo que ya a lo mejor no pertenecía a ese lugar, po. Bueno, eso me pasó cuando volví ahora a Chile, Ya. porque cuando llegué a Barcelona yo no tenía amigos. Conocía ya gente nueva y mucha gente que conocía eran en mis mismas formaciones, por Ah, ejemplo, claro, de está Yin bien. Yoga, de Reiki, de Kundalini, y esas fueron la gente como que me hice amigos y que resonaba completamente con lo que creo. Pero cuando volví acá fue como que volví a un lugar que ya conocía, pero yo soy una persona totalmente distinta Diferente, ahora. claro. Entonces como yo no resueno con nada de lo que hacía cuando me fui y con la gente que me juntaba. Es muy poca la gente que... Fue otra Charlotte la que llegó, Exacto, claramente. claro. Y cómo fue con ese tema? Me imagino que igual te juntaste con ellos, pues igual tuviste La algún verdad encuentro o algo, es o que he desde... visto como muy pocos amigos desde que volví. Mira, Sí, pero por ejemplo, el otro día vi un amigo que él también está como en un camino espiritual, entonces como que todos vamos evolucionando a distintos niveles. Obviamente hay gente que se queda en lo mismo siempre. La idea es siempre el desarrollo personal, irlo buscando para ser siempre mejor. Entonces algunos han seguido eso y como que ahora hemos hablado con algunos y es como si son más conscientes de lo espiritual, de la conciencia y de buscar algo mayor. ¿y qué piensas de eso, por ejemplo, la gente que no está buscando estos temas, no está trabajando, no sé, personalmente, internamente en su autoconocimiento? ¿Cuál es tu percepción? Yo pienso que todos estamos en un proceso distinto y todos son válidos. O sea, uno viene acá a vivir la experiencia humana y si tú no quieres ir profundo en temas espirituales, está bien. O sea, por ejemplo, a veces yo veo personas con vicios y cosas y yo digo, está bien, es su proceso. Esa persona cuando quiera lo va a dejar o si no quiere no lo deja, pero cada uno está en su proceso y para mí es perfecto todo lo que pasa en cada uno. Sí, porque harto juicio ahí también como de repente las creencias. Es que hay muchos como, podríamos decir, estilo gurú, que como que Sí, condenan las prácticas de los demás y yo pienso que eso es lo menos espiritual que uno que puede esté como hacer. súper evolucionado, así como que tú Claro, ya no estás evolucionado porque haces esto, así como exacto, que... pero el hecho de condenar al otro es lo menos espiritual según mi punto de vista. Pero igual se ve, ¿cierto? Igual Se se... ve, pero es que hay mucha gente como vende humo, Sí. sí, o mucha gente que se mete como en lo espiritual porque vende, pero no porque realmente trabajen eso internamente. ¿Y tú en esa búsqueda te encontraste con algo así? De repente como que se te haya caído algún tipo de filosofía, algún tipo de relacionado. Es que en mi camino espiritual yo digo que no tengo ningún gurú. O sea, Ya. uno mismo es el gurú de uno mismo o el guía. Entonces, yo he conocido maestros que encuentro que, wow, alucino con todo lo que saben. O sea, no sé nada al lado de ellos, ni tengo la experiencia, pero recojo lo que dicen y una vez un maestro me dijo, bueno, nos cuenta muchas historias. Es el presidente de la Alianza Española de Reiki. Entonces Ya. él tiene hace 50 años de experiencia en energía, viajes astrales, espiritualidad, técnicas del conocimiento, tiene un montón de cosas. Y él dijo, ¿saben que todo lo que yo les digo no me crean nada? Crean en base a su experiencia. Y eso es lo más sabio y cierto que me han dicho. Porque yo en mi camino espiritual, lo que yo creo hoy firmemente, y te podría decir firmemente, es en base a mi experiencia. O sea, me pasó esto
investigué qué fue, porque muchas veces me pasan cosas que no tengo cómo ponerle nombre. O sea, ¿qué fue esto? ¿Qué vi? Lo investigo en lo que me pasó y creo en eso firmemente. Entonces no creo porque me lo contaron. Yo creo en esto porque yo lo viví. Y creo que esa es la forma que debería ser. Uno no debería seguir gurús o, bueno, líderes religiosos. Aquí quizás suene mal. Pero al final ellos también te dan su propia interpretación. Porque, por ejemplo, un líder religioso que lee la Biblia te va a dar su interpretación. Y puede ser totalmente distinta a la tuya. Entonces, yo creo que en base a la experiencia personal, uno interpreta las cosas de acuerdo a cómo las vivió. Y esa es la mejor enseñanza que te puede quedar para creer firmemente en algo. Y si alguien está buscando como iniciar en este mundo, como, ¿qué le podría como sugerir? ¿Dónde podría partir con tú? Porque tú en estos 2 años hiciste todo un viaje, ¿cierto? ¿Sí? Eh, ¿Diste algún paso en falso? Paso en falso. A ver, ¿qué podría ser? No sé, de repente como va ligado con la pregunta anterior de que hayas creído en algo o te llama la atención alguna técnica, alguna filosofía, alguna herramienta, y claro, después te diste cuenta que no era así, ¿cachai? Como va de la mano con el tema de vende humo, ¿cachai? Entonces, pero alguien que está comenzando, que a lo mejor, porque hay tantas formas para uno poder como entrar en este mundo. Yo creo que para alguien que está empezando la mejor forma sería la respiración. Una de las primeras cosas que yo hice en España fue una sesión de breathwork, de trabajo de respiración o respiración consciente. Y, y eso tiene, bueno, un lado científico de los químicos que cambian en tu cuerpo con la respiración, de cómo eso cambia tu cerebro, desconectas unas áreas, conectas otras y puedes acceder, podríamos decir, al subconsciente o a la parte más mística de la mente. En esa experiencia, como que yo aluciné. y, y dije, yo tengo que dedicarme a hacer esto. Porque sentía que en la misma clase había muchas chicas, porque era solo una clase para mujeres, que eran muy, podríamos decir, científicas o no creo en nada. Y esa experiencia más mística las llevó a creer en algo, que existía algo que no habían visto. Entonces yo creo que para alguien que quizás no está muy relacionado con lo espiritual o cómo despertar, yo creo que si tú le empiezas a hablar de ciencia primero, como la ciencia de la respiración cambia tu cuerpo y puedes acceder a estos estados, creo que es como lo más fácil para entrar en alguien que quizás no cree en esto o no conoce o no sabe cómo... O aún no conecta. Claro, sí. Está con la antena un poquito ahí, ¿cierto? Empolvada. Claro, me hace sentido porque la gente que es más escéptica, y ojo, me incluyo también en eso, que también estoy en ese proceso, efectivamente, o sea, a mí me interesan mucho más los temas más científicos, ¿cierto? Aún así, sabiendo que hay temas místicos paralelamente, pero claro, me refuerzo en lo científico. Y claro, si uno empieza con la respiración y empiezas a ver estos cambios, ¿cierto?, en tu cuerpo, y a la vez después empieza a preguntar, ya, pero ¿esto de dónde viene? Y ahí empieza como a investigar un poco, porque no fue como que la respiración fue ahora, este año, o el año pasado, sino que y ahí empieza a investigar, que es lo que tú me decías fuera de cámara, que, bueno, desde el pranayana, ¿cachai? Después de mucho más atrás también hay otras técnicas, entonces estamos hablando de técnicas milenarias, pues. Entonces, y ahí cuando uno empieza como, ok, o sea, hay mucho más allá, ¿cachai? De solamente respirar nomás, pues. Claro, hoy en día están como los padres de los métodos más conocidos, Wim Hof, holotrópico, O sea, reverse. los de esta época. Claro, los de esta época. Pero si uno habla, las técnicas de respiración empiezan en pranayama, en yoga, que es más de 4000 años, y la respiración chamánica con estados holotrópicos, que también no podríamos ponerle una fecha desde cuando los pueblos originarios hacían respiraciones chamánicas. O sea, son cosas que se han ¿Y hecho. tu teoría cuál es? ¿De dónde empezaron? Sí. Yo creo que la chamánica y la pranayama de yoga es más o menos lo mismo. O sea, yo creo que es Se más habrán de... compartido conocimientos, se habrán mandado un correo, un mail, no sé, cómo se avisaron. Bueno, para... Viajaron en el tiempo, conectaron con otras dimensiones, multiverso. Ya. Ahí, por ejemplo, yo creo mucho en los lemurianos y los atlántidas. La otra vez leía que Ya. los lemurianos eran muy del cuerpo, como el yoga, que es Ya, pero como explícame, muy... saltamos a qué plano ahora. Sí. Es un plano desconocido para mí. Está la teoría que habla de las 7 razas semillas. Ya, Primero, la primera raza me parece que es polar o hiperpolar, que era una raza no humana, sino que una raza de seres que habitaban la Tierra, pero eran más espirituales. Después la siguiente era más espiritual física y así hasta que llegan los lemurianos y después los atlántidas y después la Aria que somos nosotros y la que viene en el futuro que sería la
acuariana le dicen algunos. Eh, y se supone que ellos influenciaron mucho en algunas prácticas como la más física de yoga o como la de la respiración. Es como podríamos decir que de ahí viene como esa inteligencia superior. Espiritual, así como, Sí, ya. eso por lo menos es mi creencia. ¿Y tú, Ahora, tú crees en eso? sí, yo creo en eso. Ya. Ahora, hay muchas teorías que, no sé, los pleiadianos o otras razas de otros Ah, planetas pero, vinieron. sí, disculpa, es que si vienes de una estructura cristiana, así como súper Ujú. marcada, me imagino, ¿cómo te costó como salir de esta creencia religiosa y empezar a incorporar como estas otras teorías que en el fondo, claro, o sea, así como validadas, como cómo tú validas esa creencia, cómo lo haces? Para mí fue súper difícil, porque siendo honesta, la religión me causó mucho daño de niña. Ujú. Eh, la religión de mis papás como que aísla a los niños para que no tengan como contacto con el mundo. Entonces, como que para mí los temas religiosos de Dios, la Biblia, Jesús, ahora siendo adulta, como que activaban trauma y dolor en mí. Mira, Entonces, eh, desde hace como unos 15 años, yo como que dejé todo lo de religión, no quería saber de religión, ni de Dios, ni de Jesús, ni nada. Y en este camino espiritual, estando en Barcelona, como que me empecé a reencantar con la idea de nuevo de Dios y de Jesús y dejar de lado la religión. Pero hoy en día creo mucho en Dios, de hecho creo que tengo una conexión muy especial con Él, aparte como trabajo con esto de energía, eh, llegar a Dios en un nivel de frecuencia energética es otra cosa. ok. No es lo mismo estar No, con Dios así sin conexión que estar con Dios así con la banda ancha, así claro, como... sí, exactamente, es que es verdad. ¿Y cómo se podría llegar a tener esa conexión así? ¿O cómo sabe uno qué tipo de conexión tiene con Dios? ¿Con qué Bueno, es lo...? algo muy personal, pero por ejemplo, en el mundo espiritual están las frecuencias. Entonces, Dios es una frecuencia. Está la frecuencia de amor, Ujú. no sé. Y Hablamos de así, la tabla de frecuencias de conciencia de ¿cuál? Hopkins, No me la donde sé cuál es. que parece como que según las emociones tiene una frecuencia y tiene una Ah, tabla. claro, La sí, tabla de uno emite conciencia. frecuencias. Por Claro. ejemplo, las entidades oscuras son de baja frecuencia. Por eso ellos operan en el miedo. Generalmente un, digamos, demonio o un ser espiritual malo te trata de asustar para que bajes tu frecuencia y ahí poder molestarte. ¿Hay demonios aquí en este podcast? Probablemente, pero es que están en todos lados. Ya, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Porque ellos están aquí con, o sea, ¿Pero quiénes son ellos? las entidades. Entidades. Entidad se le llama a un ser vivo espiritual. Ya, Es una entidad como con una conciencia particular. pero, Pero hay entidades de luz pero no buenas. física, No, etérea. sí. Ya, Hay entidades de luz y entidades de oscuridad. ya, En la religión podríamos llamar ángeles y demonios. ya, Son entidades, ambas. ya, perfecto. Ah, Ellos y siempre sí, están. están igual, o sea, sí Sí, están siempre de... están. Por Ya, ejemplo, yo en estados expandidos de conciencia entrené mi cerebro para que no filtre cuando las veo. Pero, por ejemplo, yo cuando veo energías que andan circulando con entidades, yo todavía no puedo percibir si son buenas o malas, porque las veo todas iguales. Las veo nomás como una masa que se mueve. ¿ves gente muerta? Ah, no, bueno, Pero ahora no veo ninguna. ok. Pero siempre están en todos lados. O sea, siempre están dándose Ya, pero eso vuelta. igual es cuático. O sea, yo por lo menos ahí yo no llego a ese nivel de como de creencia. Yo como que me cuesta ese espectro del... Sí, por eso digo, en tu experiencia personal te va diciendo Wow. qué creer o no, pero cuando ya Sí. lo vives es como yo no puedo negar que No, no las exacto, es que, veo, si las veo. justo. No estoy loca, si las veo, las veo. Y las veo. Y no solo yo, después uno empieza a conocer gente que también Que tiene también las ve. esa percepción Connie, extrasensorial. tú ahí veías algo, ¿no? Oye, pero más allá de como hacerlo como gracia, yo creo que sí son habilidades que todas las personas pueden tener, o sea, Exacto, todos y las se, y pueden se- y se- tener. y se desarrollan también, Ujú, sí. ¿cachai? Pero sí, pues yo creo que para que, por ejemplo, yo que no tengo esa conexión tan, me genera como curiosidad, así como, ¿realmente podemos ver esos gente? Así O sea, como, se puede, pero también yo creo que se te permite ver lo que eres capaz de sostener. Porque, por ya, ejemplo, yo hablaba con otra maestra de Reiki y ella ve los demonios. Y yo le digo así como, ¡ay, qué genial que puedes ver todo! Y me dice, no, me dijo, imagínate yo imagina, de sí, chica pues, viendo demonios, sí, pues, exacto. es como que uno preferiría no ver O sea, nada. tú ves, Yo veo la energía en el ambiente pero los ves todos iguales. y veo, por ejemplo, en el ambiente la energía, que es como una,
es como cuando uno está bajo del agua, que ves como que hay algo, Ah, pero ya, ves, como nebuloso. sí, es como una interferencia en el ambiente. Y cuando anda alguna energía, como que se ve como que un círculo. Bueno, círculo no, pero como una esfera que se mueve energéticamente. Y las veo todas iguales, entonces es muy difícil saber si es buena o mala. Mm. Lo único que he aprendido es que las puedo diferenciar en cómo me hacen sentir. Entonces, generalmente las malas son muy invasivas, se te acerca mucho, como que se te apoya en tu campo energético. ¿Y tú sientes todo eso? Sí, ¿Y eso sí, se, porque yo siento la y energía. eso se trabaja o todos Se podemos hacer eso? O trabaja. sea, yo, por ejemplo, igual Sí, podría sentir la energía de... sí. Bueno, la gente que hace Reiki, algunos cuando empiezan no sienten nada y van desarrollando eso con el tiempo. Es lo mismo que la visualización. Cuando uno trabaja con energía, yo digo que son tres cosas. Es em, primero el símbolo que yo uso para la frecuencia, después la intención, es que yo quiero que llegue ahí la frecuencia, porque donde va tu intención va tu energía. Mm. Y después la visualización de que yo veo que canalizo la energía y sale hacia ese lugar. Son tres cosas. Y al principio en Reiki, la visualización la maestra te la va guiando. No sé, cierra los ojos, ve que una luz blanca de energía entra y tú te lo vas imaginando, pero después, con los ojos cerrados, tú ves como una visión, ves qué va pasando, pero tú no diriges lo que ves, como cuando uno Claro, se imagina. entiendo. Y eso se trabaja. O sea, se trabaja la visualización, se trabaja la percepción de la energía. Y todos tenemos la capacidad de canalizar. Oye, Charlotte, de todas las herramientas que has tomado, de todos los cursos, maestría, experiencias, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado, te ha llamado la atención? Yo creo que trabajar con la energía y con la canalización de mensajes. Por ejemplo, cuando uno canaliza un mensaje, es como un pensamiento que se viene a tu mente, pero es más rápido que el pensamiento. Y en mi caso, por ejemplo, me da como un apretón energético. Entonces sé que otra frecuencia impactó mi campo y con un mensaje que no es mío. Y creo que la energía y la canalización me han permitido tener una relación más cercana con Dios. Pero qué potente eso, como que estás recibiendo información Sí. y puedes diferenciar de dónde viene. Depende del mensaje, pero por ejemplo, si le estoy orando a Dios y después recibo un mensaje, obviamente voy a pensar que es de él. Aparte que si el mensaje no te genera ansiedad ni miedo, es de una frecuencia elevada. Estoy procesando la información, de verdad. Yo siempre trato de explicar las cosas Eso y cuando, sencillo, pero me cuesta mucho. Yo no sé si se o sea, entiende. no sé si es complejo, yo creo que es para las personas como nosotros que a lo mejor no hemos encontrado con tanta información en tan poco tiempo. No sé, ¿cachai? Pero me refiero en el sentido de como eso, o sea, son cosas que no estamos acostumbrados nomás, po. Yo creo que tú eso tampoco lo puedes hablar con muchas personas también porque No. lo quedan sobre informados. Claro, por ejemplo, canalización, yo nunca antes habría creído en esto hasta que lo experimenté, porque igual ¿Y tú suena lo como... buscaste o se dio? Hice una formación que es de registros acá, chicos. Ya. Y ahí uno entrena la canalización. Y todos pueden entrenarla. Pero yo nunca había canalizado muy fluido. Porque hay ¿Y gente que está hablando mientras canaliza. O sea, le llega la información y la van hablando, hablando, en hablando. serio? Sí. ¿Y puede ser que no sea consciente esa persona? No, si están conscientes. Pero puede ser que, por ejemplo, no sé, de repente como que eso, estamos conversando y de repente yo te empiezo a decir cosas así como que y yo no soy consciente de que tengo esa habilidad y Bueno, yo pasa nomás, he po. conocido gente que le pasa como que hablan algo y como que no saben qué dijeron. Pero no estoy segura si una entidad de luz se tomaría como posesión de tu conciencia para hablar algo. Y puede una entidad de no luz Sí, usarte. sí. Bueno, antiguamente eran la gente cuando hablaba de los endemoniados. ¿Eh? Actualmente la gente puede tener entidades dentro. Lo que pasa es que no están conscientes de cuidar su energía, de protegerla, de limpiarla. Wow. Parece que tenemos que hacer un podcast o no, aparte de este podcast, otro podcast. Oye, estamos llegando casi al final. Tres cosas. Uno, ya, ¿qué consejo le podemos dar a la gente que va a ver este podcast justamente para poder mejorar su energía, cuidar su energía y no sé, potenciarla? A ver, la pusiste difícil. No sabía esa pregunta. Bueno, primero cuidar la energía uno la cuida con todo Ya. lo que uno consume, como hablábamos. Eh,
Pero me refiero a si hay como, no sé, un conjuro. No, por como ejemplo, lo algo... más simple, el palo santo, uno quema el palo santo y te puedes limpiar tu aura con el palo santo. ¿Ya? También venden jabones de palo santo que también. Lo más importante siempre en todo es donde pones tu conciencia y la intención. Imagínate que te vas a hacer una limpieza con un, no sé, con un palo que no es santo. Ok. Un ejemplo. Si tú realmente pones la intención que quieres que ese palo limpie tu energía, va a ser así. Y tiene que ser un palo santo si yo pongo mi energía, por ejemplo, no sé, en un florero. Y yo digo, no, este florero yo sé que a mí me va a cuidar ¿Qué pasa ahí? E influye mucho, porque al final nosotros interferimos en la realidad, o sea, como observadores cambiamos la materia. Entonces, en el mundo energético es súper importante lo que uno establece como límites. Por ejemplo, si yo siento que una entidad viene a molestarme, es decir, yo no permito que ninguna, no sé, entidad de baja frecuencia me moleste, por ejemplo. Entonces, Entiendo. uno tiene que poner los ¿Como tipo límites. decreto igual? ¿Como un Claro, decreto energético? exacto. Súper. Ya. Entonces, quizás limpiarse con un palo santo, poner la intención, no sé, me voy a duchar y que esta ducha saque todo lo malo de mí. Mira. Esa es la intención, es Que es súper como simple al final importante. de cuentas, igual como... Son como pensamientos simples, que estoy en el sentido como pensando en que te están limpiando energéticamente o cubriendo, ¿cierto? Claro, porque, bueno, estás intencionando que quieres eso. Mm. Y es como llevar el deseo a algo en particular, es como decretarlo, como decías tú. Ya, perfecto. Y como para amplificar la energía, como cosas para tener más energía. Más energía. Bueno, está en el pranayama la técnica de respiración Kapalabhati, que es que vas haciendo respiraciones cortas con el abdomen bien rápido y esa como que te sube la energía. Y después también en breathwork, yo misma he sentido que cuando estás haciendo la sesión, tú estás hiperventilando, según yo mi cuerpo como que se va llenando de energía cuando lo estoy haciendo. Esas Mira, son como formas quizás que puedes hacer en casa. perfecto. Maravilloso. Bueno, tienes tu estudio boutique. ¿Sí? ¿Dónde queda? La gente cómo te puede ubicar, cómo te puede conocer, qué estás haciendo ahí para que obviamente la gente pueda acompañarte. Ujú. Se llama Woman Home Studio, está en Vitacura. Allá. Se llama Woman Hub Studio, está en Vitacura. Es un espacio dedicado solo para mujeres, para cuidar la energía femenina. Y ahí realizo sesiones de Reiki, que son sesiones individuales para trabajar la energía, y sesiones grupales de grupos reducidos de Yin Yoga, Breathwork y Kundalini. Buenísimo. Oye, ¿y esto es una de la semana, todos los días? ¿Cómo funciona? Los fines de semana estamos con Breathwork y Kundalini y en la semana con Yin Yoga. Y obviamente de Reiki se va agendando de acuerdo a la disponibilidad con la persona. Súper. Oye, ¿estás creando alguna comunidad? ¿Se está creando algo ahí? Bueno, recién llegué de Barcelona, pero sí, mi idea es crear una comunidad como un círculo de mujeres en que podamos no solo conocernos, sino que apoyarnos y aprender juntas en este viaje espiritual, porque al final a veces uno no tiene con quién hablar estas cosas, porque nadie te entiende, y uno espera que alguien te entienda y que comparta más o menos lo mismo que estás viviendo. Maravilloso. Ya pues, así que ya lo saben, si quieren ser parte de esta tremenda comunidad de mujeres, de despertar espiritual y a la vez también de energía, conexión y tantas cosas más, pueden obviamente aquí contactar a Charlotte también. Así que, bueno Charlotte, te queremos agradecer. Oye, eres la primerísima, tú das el puntapié inicial, así que ponle toda la energía a este Sí, le podcast. voy a enviar Ya, energía. eso, porque la idea es que podamos obviamente impactar a varias personas que están en esta búsqueda, que están en este proceso y bueno, todo lo que hablemos en este podcast que les pueda servir y resonar, obviamente, en ellos. Así que agradecerte por haber sido Gracias la a primera ti. invitada de este Muchas podcast de En Estado de Flow. Así que eso. Lo dejamos hasta aquí, Connie. Muchas gracias, como siempre. Y nos vemos en un próximo episodio de este nuevo podcast.